cables que nos sujetan. En ese famoso prólogo de Rolf Tiedemann al libro de los pasajes de Walter Benjamin, a mí me llama mucho la atención que en una parte, al final del prólogo, él habla sobre cierta metodología de Benjamin al trabajar sus apuntes. Y algunas de esas cosas que él comenta de ese procedimiento es que él le llamaba legajos, es decir, como unos conjuntos de textos, unos conjuntos de papeles que él iba pasando a limpio, ¿no? Entonces, primero estaban los legajos, que era donde estaban los apuntes, que era donde estaba, digamos, una primera recolección, y luego cuando los pasaba limpio, los pasaba a otra parte llamada apuntes y materiales. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? La diferencia que él hacía entre el apunte, que era precisamente la reflexión que él hacía sobre lo que leía, y los materiales, que eran aquellas cosas, lecturas, citas, sobre todo, que lo habían llevado a hacer esos apuntes, ¿no? ¿Por qué comento esto, no? Porque precisamente este video va sobre los apuntes. Uno de los videos anteriores fue sobre la marginalia. Y bueno, y quedé un poco como ahí todavía reflexionando en torno a ese proceso, ese procedimiento, digamos, de pasar a limpio el legajo, ¿no? Entonces, precisamente esta reflexión sobre los apuntes es una reflexión inevitable de Año Nuevo, porque bueno, estoy en un proceso de revisar notas, de revisar qué he hecho el último año, qué hice el último año, y ver hacia dónde, hacia qué lugar voy, sobre todo en mis intereses tanto creativos como académicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quise compartir un texto sobre los apuntes, digamos, compartir mi inquietud sobre mis legajos, ¿no? Y al mismo tiempo tender un diálogo con otras personas sobre los apuntes y la importancia de los apuntes en este trabajo, digamos, en el trabajo creativo, el trabajo académico. Em, y bueno, conocer de algún modo la experiencia que tiene cada quien o esas personas con las cuales he tenido el diálogo en torno a los apuntes. Una pequeña nota al pie aquí antes de comenzar. Estuve pensando al mismo tiempo, eh, el acto de pensar sobre los apuntes es un acto meta, ¿no? De pensar la escritura. Y al mismo tiempo, estuve tratando como de pensar cuál es el asunto meta también de pensar el apunte y la escritura, ¿no? Es decir, pienso en la espontaneidad, por ejemplo, ¿no? Porque no hay nada más espontáneo que un apunte. Nadie nos está viendo cuando estamos haciendo un apunte. Y también pensaba en, bueno, cómo hacer el video y cómo también comporta dentro de ese proceso de crear el ensayo, o el videoensayo en este caso, también comporta un cierto lugar que debe apelar también a esa espontaneidad o a la búsqueda de la espontaneidad, así sea como una mera búsqueda, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En que en una realidad tan performatizada como la que vivimos actualmente, es como súper difícil hablar de espontaneidad. Entonces, en ese sentido, traté eh, de recopilar esos datos, de hacer esas grabaciones y al mismo tiempo de respetar la misma sintaxis, digamos, oral, de los audios con las personas con las que dialogué, etcétera, sin que tuviese mucha, digamos, texto que estuve rodando. s- Sin que tuviese en ese caso mucha producción, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En que ya performatizamos de por sí, ¿no? ¿Para qué más performance? Entonces, en ese sentido, como una búsqueda de cierta espontaneidad, precisamente buscando lo oral, ¿no? Y buscando también ese extravío del que habla Calvino y al mismo tiempo esa capacidad que tiene el ensayo para ser un flaner también, ¿no? Para simplemente andar a la deriva también, porque el pensamiento y el apunte nacen
y se conducen y son lo que son por una deriva, la deriva del pensamiento. Hay un texto que estuve rodando por ahí por redes sociales que habla como cuál es mi idea sobre las notas, cómo hago notas. Para mí es muy importante la reflexión sobre el acto de escribir, es decir, siempre una meta reflexión en torno a cómo es posible una cosa, ¿no? No se trata solamente del objetivo mero de escribir algo determinado, en este caso, digamos, como un ejercicio creativo o como un ejercicio académico o como cualquier otro tipo de ejercicio, digamos, artístico, etcétera, ¿no? Entonces no solamente se trata, en este caso muy concreto, como de hablar de lo que a mí me interesa, ¿no? Es decir, yo escribo novelas, escribo ensayos, escribo poesía, también hago artículos académicos que tienen que ver con mis intereses reflexivos, un poco más que tiene una relación más, digamos, laboral en ese sentido, ¿no? O que busca perseguir ciertos acuerdos en torno a un método, ¿no? Que es lo que básicamente la academia permite o no permite a veces. Sin embargo, bueno, cuando hablo de lo creativo, también me refiero, digamos, a un ensayo más libre, pero también a literatura, en todo lo que pueda ser literatura, ¿no? En un sentido bastante amplio. Entonces el texto dice más o menos así. ¿Qué hacer cuando los apuntes son más de los que puedes procesar? ¿O acaso siempre es así? Uno nunca terminará de procesar todos los apuntes porque sería el equivalente a procesar cada idea que se nos ocurra en la vida. Tengo un par de cajas nuevas de apuntes, una dedicada a mi trabajo académico y otra a mi trabajo creativo. Tendrán un poco más de un año de trabajo, que incluyen libretas de diferentes tamaños, papeles sueltos, manojos de post-it, ¿no? Siempre me cuesta decir esa palabra de post-it. ¿Cómo es que se dice, Yuru? Post-it. ¿Esto cómo se dice? De post-it. Manojos de post-it. Decir manojos es un eufemismo. Em, Son un montón, ¿no? Cientos de notas digitales hechas en la computadora o en el móvil, algunas categorizadas, otras no. Un proyecto inconcluso aquí, otros terminados por allá. He buscado formas de administrarlos y nunca he quedado del todo satisfecho con ninguna, ¿no? Ha sido un asunto más de cierto pragmatismo estratégico. Tomaré esto y esto otro y haré esto en momentos determinados, ¿no? Cosas que me hacen tomar esas decisiones. Deadlines, convocatorias, concursos, peticiones de amigos, ¿no? Qué sé yo, prólogos, capítulos, poemas, extractos para alguna publicación colectiva. Paradójicamente, a veces trabajo mejor por encargo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tengo más claro sobre qué escribir. Supongo que es algún tipo de deformación profesional. En general, son esos momentos prácticos los que terminan de darle como forma a esos apuntes, ideas y otras intuiciones. Me ha pasado que he intentado controlar la forma en que tomo notas, sin embargo, es imposible tomar notas. Es parte del proceso de pensar y de llegar a algo. Debo entender que no se podrán procesar todas las notas y convertirse en algo útil. Pienso en Niklas Luhmann, a quien conozco más por la teoría general del sistema que por el método Zettelkasten, que inventó para organizar sus notas, y concluyo que aún inventando un método de notas, también dejó Niklas un montón de apuntes que aparentemente no llegaron a nada. Obvio que solo en apariencia, ¿no? Obvio que sí llegaron. Cada nota es un trecho para un camino a llegar a algo. Cada nota es un trecho del camino para llegar a algo. De un camino que no se tiene bien claro, pero camino al fin. Es como dice Calvino en las propuestas para el próximo milenio. Se alcanza la exactitud en el extravío. En este caso, en el extravío de los apuntes a volandas, pero también los sesudos de los momentos de encontrar una frase aquí, una imagen allá. Pero esa es la idea, ¿no? Los apuntes son un resto que explica la forma en que nuestra mente funciona. Un poco random, pero sin esa arbitrariedad no podríamos pensar lo que pensamos y procesar todo aquello. Esa síntesis fenoménica, esos materiales que sobran del acto de apuntar, de leer,
creo que al menos dan un indicio, ¿no? Una pista que se puede seguir para saber cómo pensamos o cuál es nuestro proceso. Y creo que ninguna aplicación, por más avanzada que sea, nos ofrecerá un camino distinto, más productivo para el destino de nuestras ideas. Tal vez una futura inteligencia artificial que cree relaciones que no somos capaces de ver va a ser útil, ¿no? En el futuro. Tal vez mi inquietud vaya con el hecho de hacer las paces con la idea de que no todos los apuntes tendrán una finalidad, un objeto, una forma, pero son parte de una técnica que nos permite alcanzar algo eventualmente, como al leer y no sacar ningún provecho de un libro, sino de algunas líneas, un capítulo, un pasaje en específico, porque es contundente, por bello o por simple utilidad, o porque ignora, porque es una laguna, un vacío en tu búsqueda. A veces se aprende más de una lectura, de un apunte, por lo que ignora que por lo que nos revela. El apunte en ese sentido siempre es doble, porque no todo el tiempo es claro. A veces no se entiende por la caligrafía o porque hemos olvidado por qué hicimos ese apunte, y en ese momento toda idea se vuelve interpretable y reinterpretable, ¿no? ¿Qué quise decir aquí? Me pasa mucho. Hace poco le comentaba a una amiga que de ciertas lecturas que no entiendo también hago apuntes, porque igual sigo relacionando, como de forma automática, ¿no? Cuando no entiendo por distintas razones, a veces no entiendo por distintas razones, porque es una sintaxis abigarrada que estoy leyendo, por una idea compleja o porque está escrito en otro idioma, porque se lee para continuar pensando, como dice Piglia, ¿no? Después de todo, pensar tampoco tiene mucha relación con entender. A estas alturas me pregunto, ¿realmente se quiere entender? ¿Realmente queremos fijar algo en lo que entendemos como el entendimiento? Al final, como el esquizofrénico, uno lo que quiere es relacionar y darle sentido a cada cosa, pero no uno fijo, sino relacionante, como en el meme sobre la crítica literaria. Al final lo que hace el crítico, la crítica, es lo que se hace al jugar con las Barbies. Juntar dos cuerpos, dos textos que no tienen nada que ver y ponerlos a darse un beso. Así el apunte y lo que se lee. Poco ese era el texto, ¿no? Que he estado como trabajando, tratando de darle vuelta, como este proceso de apuntar siempre ha sido como tan importante para todo proceso creativo y están esos apuntes por ahí dando vueltas todo el tiempo. Y también ese ejercicio meta, como comentaba en un principio, de reelaborar y de también reflexionar el cómo uno hace las cosas para entender también uno el propio proceso creativo y alterarlo de vez en cuando, sumarle cosas, pero también en ese mismo juego random, ¿no? De qué otras cosas pueden venir en ese mismo proceso de lectura, en ese mismo proceso de reencontrarse con esas versiones de uno mismo, que es el apunte, porque en el fondo, el apunte lo que revela en la relectura es que éramos otros, éramos otras en el momento de que hicimos ese apunte, que llegó a algo, ¿no? Entonces siempre se trata de un diálogo con esas versiones de nosotros mismos que apuntaron esos apuntes porque sintieron algo, vieron una relación en específico. Y en ese sentido, bueno, uno está tratando todo el tiempo como de tratar de engordar, ¿no? De, 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 de que esa reflexividad pueda abarcar otros espacios. Y que tienen, como decía, no necesariamente tienen que tener un valor. Creo que es lo más importante, tal vez, para no perderse, para no sentir a veces esa suerte de ¿cómo llamarle? Como de síndrome del impostor, ¿no? En el sentido de que uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto? A veces me ha pasado, por ejemplo, ejemplos muy concretos, ¿no? Que tengo libretas que no termino y entonces me, mm, me criseo porque no termino de escribir todas las páginas, ¿no? Cuando no importa, si quiero comenzar otra la comienzo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, puede que haya escrito, por ejemplo, una novela de 300 páginas y tenga que eliminar 220, me quedo con 80 páginas y me quedo con una micronovela, una novela breve, ¿no? Una novela. No pasa nada.
O lo contrario, o todo lo contrario, porque tampoco se trata solo de quitar. A veces también eso me parece que puede ser un mito también, ¿no? Como que quitar como menos es más, es como que se dice, ¿no? No todo el tiempo es igual. Rayuela es porque es más, ¿no? Hay ciertas piezas de arte y ciertas obras que son porque son más, así como hay otras que son porque son menos, como Rulfo, ¿no? Como El Llano en Llamas. La obra de Rulfo es más por lo menos que tiene. Es todo lo contrario. Sin embargo, es una obra que tiene mucho. Si nos ponemos a buscar, es abigarrado en un sentido como universal, en un sentido aléfico, digamos, borgiano, ¿no? La obra de Borges es una obra muy interesante porque está compuesta, por ejemplo, Borges no escribió novelas, escribió siempre cuento breve, escribió ensayo o escribió poesía. Siempre su obra va un poco como en función de eso, ¿no? Como más, apunta más la obra de Borges en un sentido un menos abigarrado, ¿no? Es decir, en las formas breves, pero en un abigarramiento constante, ¿no? Uno lee una obra de Borges y siempre se trata de eso, de cómo incluir todo el universo ahí, ¿no? Desde la Aleph como metáfora, pero también como, como una síntesis de, digamos, de su voluntad creativa, de sus objetivos creativos, que era tratar de aprender el mundo, ¿no? Hay que ver fenomenológicamente la naturaleza del ciego, ¿no? ¿Cuál es el móvil psicosocial del ciego si no es representar al mundo que se le ha perdido ante la vista y tener que apelar a la memoria, apelar eh, a esa erudición que se obtuvo en algún momento para que el universo siga expandiéndose, ¿no? Ya me gustaría como imaginarme un poco eso, cómo serían los apuntes de Borges, ¿no? ¿Qué clase de apuntes? ¿Cómo hace apuntes un ciego, por ejemplo? Eh, con un nictógrafo, tal vez. Un poema de Pizarnik escrito con un nictógrafo, creo. Interesante, ¿no? Esa invención, creo que de Lewis Carroll para escribir en la noche. No estoy seguro si es Lewis Carroll, pero bueno. Para eso existe la edición, para poner otra cosa aquí cuando se deba, cuando se pueda. Trataré de ser breve sobre los apuntes. Particularmente, más allá de que sea un texto, em, digamos, una novela, un ensayo, un artículo, creo que los apuntes nos permiten eh, poseer el texto, hacerlo nuestro. Es como un tatuaje, como una marca en ese cuerpo, que es el papel. Esa es una apreciación que podría hacer de los apuntes. Luego también puedo hablar de crear un diálogo con una voz que está dentro y que se externaliza en la escritura. Eh, es necesario eh, reactivar, en mi opinión, la tradición de los apuntes. La tradición de la escritura a mano con los apuntes es algo que vengo conversando con varios amigos y colegas, creadores de que hay que reactivar ese mecanismo creativo y también de regeneración intelectual que significan los apuntes para comprender mejor las cosas. Siento que con los apuntes eh, podemos tener un conocimiento mucho más profundo de los textos que leemos, incluyendo los mismos que escribimos en términos de poesía, en términos de novela, de ensayo, de cuento. Esto sería como mi apreciación sobre lo que considero los apuntes, hermoso sentir, donde nos vemos reflejados. Bueno, el acto de tomar apuntes yo considero que es una práctica creativa e intelectual fundamental. Es un proceso activo, creativo y bueno, que involucra una serie de decisiones, de crítica, de reflexión por parte de uno, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo desde
no sé ya desde cuántos años, no sé, toda mi vida prácticamente he tomado siempre apuntes de las clases, de las conferencias, de los libros que leo y me gustan. eh, y tengo decenas de cuadernos, de anotaciones, ¿no? Em, Sí, el tomar apuntes es un acto de selección, de síntesis, ¿no? Quieres capturar la esencia de lo que se está diciendo. Yo primero subrayo así en los libros, por ejemplo, con un lapicito así muy suavecito, hago circulitos, o sea, tengo mis flechitas, mis circulitos, ya tengo mis códigos, ¿no? Para entenderme después y después en un cuaderno aparte hago las anotaciones. Y sí, pues uno se ve obligado a hacer como un ejercicio, un juicio crítico para determinar qué elementos son los esenciales y qué elementos no. Em, y esto no es trivial, ¿no? También va con lo que uno va buscando, ¿no? Porque no siempre que está asistiendo a una conferencia, a una ponencia o algo, o leyendo un libro, uno va en una búsqueda, hay una búsqueda. Em, y bueno, en ese sentido, pues estas anotaciones son un reflejo personalizado de lo que uno está entendiendo y de las prioridades intelectuales que uno tiene, ¿verdad? Em, también después cuando ya tiene uno las anotaciones, esto ayuda también, si uno por ejemplo está escribiendo un ensayo o da pie también a la creación tal vez de un poema, de una prosa o de una narración o algo creativo, ¿no? Es decir, esa anotación se transforma y se convierte en algo personal, ¿no? Y único. Y sí, eso es lo que yo podría decir de mi experiencia con las anotaciones, que son fundamentales y que las realizo y como te digo, pues tengo muchos cuadernos y también en el tiempo, por ejemplo, yo a veces reviso mis anotaciones, no sé, ponte tú de hace 10 años atrás y ahí encuentro nuevas claves y nueva inspiración para escribir, como te digo, un cuento o, o una idea para un ensayo o un poema o un libro, ¿no? Que voy construyendo de poemas y sí, pues es algo muy importante y que debe ser revalorizado, ¿no? Estas anotaciones. Sobre algunas reflexiones sobre el tema de los apuntes y como práctica creativa, intelectual, académica. Bueno, el apunte es, eh, es la esencia, es una de las expresiones, o podríamos decir, yo lo considero como la semilla del pensar, ¿no? Del pensar en un sentido amplio, ¿no? No el pensar que se rige solamente por el encadenamiento lógico, sino el pensar desde toda la dimensión corporal, un pensar integral. El apunte es como el escolio, el aforismo, la semilla de un paisaje del pensar aún mayor. Como bien menciona un arquitecto precioso finlandés, Juhani Palasmaa, autor de Los ojos de la piel y también promotor de esta visión de la arquitectura de los sentidos, en su libro La mano que piensa, efectivamente es a través del apunte a mano donde discurren distintas experiencias que no pasan, que no pueden ser gestionadas, no pueden ser asimiladas por el teclado o por, bueno, el apunte a mano, en viva voz, ¿no? También muy importante. Pero en el apunte a mano está el rasgo, la energía psíquica del instante, ¿no?
que aún la tinta y el movimiento de la pluma, el lapicero o el lápiz o el que sea el instrumento con el cual se hace el apunte y la superficie sobre cual se hace, integra una realidad, ¿no? Una realidad que no, que ni siquiera el que apunta es consciente, ¿no? Puede abarcarla, puede controlarla. Entonces, eso es muy interesante porque al realizar un apunte, no solamente se está transmitiendo una palabra, un boceto, un dibujo, una estructura, sino que se está transmitiendo como la presencia viva de una persona, un saber que, que sobrepasa a la presencia del signo, ¿no? Entonces eso me parece súper importante en el apunte. El apunte es la semilla de un paisaje del pensar. Y bueno, ya Heidegger decía, ¿no? El pensar es el oficio más alto de la mano del hombre, ¿no? El oficio más alto de la mano del hombre, o sea, la mano es a través de la mano. Gracias a que el hombre, al ser humano, tiene manos, piensa, ¿no? Pensamos, y ese es también el postulado de Palasmas, ¿no? Entonces, ahí hay un primer alcance. ¿Qué mejor manera de terminar un video sobre el apunte o un apunte sobre el apunte que comentarios que recibí en el primer apunte sobre los apuntes? Uno de Vanessa Rosales Gautier, otro de Oscar Rodríguez y finalmente uno de Victorino Muñoz. Mm-hmm.